Ludis, ¿cómo nació la idea? ¿Qué te inspiró a contar esta historia en particular? Hace varios años tenía un sueño y era escribir un libro. Año 2021, cuando comienza la pandemia y en el encierro que nos encontrábamos, decidí aprovechar ese tiempo y me puse a escribir el libro que lo llamé Silencio Negro, Silencio Blanco, teniendo en cuenta que era un caso emblemático de despojo de tierras que había sucedido aquí en nuestro país, Colombia, donde habían despojado a 48 familias, el contexto de violencia que se generalizó para esa época y para esos años. Eso me inspiró a que yo escribiera esa historia y le coloqué el nombre Silencio Negro, Silencio Blanco. ¿Cómo fue tu proceso de investigación para asegurarte de que los aspectos reales estuvieran correctamente representados? El 9 de noviembre del año 2011, el Juzgado Penal del Circuito Especializado procede a dictar sentencia condenatoria en el proceso adelantado por numerosos delitos como fueron desplazamiento forzado, desaparición forzada, concierto para delinquir, homicidio en persona protegida y otros. Hechos ocurridos el 20 de mayo del año 2012 en la parcelación El Prado, ubicado en el corregimiento de Boquerón, municipio de La Jagua de Ibirico, donde muchas de estas familias sufrieron el flagelo de la violencia, donde desaparecieron, torturaron a la familia Flores Durán, desaparecieron 5 personas sacadas de sus tierras. ¿Qué desafíos enfrentaste al escribir esta novela? Los primeros desafíos que encontré fue el pensar que tenía que enfrentarme a un grupo de personajes quienes habían sido los responsables de todos estos delitos cometidos en ese año, como lo manifesté, despojo de tierras, desapariciones forzadas y muchos otros delitos. Ese desafío fue afrontar situaciones que pusieron en riesgo hasta mi vida. Sin duda que los temas tratados en tu libro son muy crudos. ¿Hubo algún momento donde te sentiste abrumada por su intensidad? Efectivamente, los temas tratados en mi libro Silencio Negro, Silencio Blanco fueron muy fuertes, teniendo en cuenta que se tocaron fibras que pueden doler e incluso temas de mucha trascendencia para estas personas víctimas del conflicto armado. ¿Te afectó escribir esta obra basada en hechos reales? Sí, me afectó mucho porque viví literalmente el dolor que padecían aquellas personas donde habían mujeres, ancianos, niños. Viví con ellos ese flagelo de la violencia. Fueron víctimas vulnerables. Los despojaron de sus tierras y todas sus pertenencias que ellos tenían. Entonces, este hecho me afectó mucho porque entré en la órbita de ellos para poder plasmar ese libro. ¿Cuál fue el aspecto más gratificante que tuviste al escribir Silencio Negro, Silencio Blanco? El aspecto más gratificante fue dejar plasmado un legado para la historia, una historia que sin duda no quedará como una letra muerta porque ya han habido muchos países que han conocido lo que es un contexto de violencia, no solamente en Colombia, sino en otros países. ¿Cómo influyó tu formación como abogada en tu enfoque para investigar y escribir esta historia? Mis más de 15, 20 años de experiencia en el campo del derecho, fue un desafío para mí llegar a encontrar una verdad donde hubo muchas personas que confesaron hechos victimizantes, entre ellos el paramilitarismo, víctimas y muchas personas que me ayudaron para que se hiciera esa investigación para poder escribir esta historia que no me fuera a perjudicar más adelante con denuncias penales o porque hubiesen de pronto testimonios que no fueran valederos. Esto me llevó a encontrar una verdad como fue obtener una sentencia condenatoria para los infractores.
¿Qué tipo de reacciones tuviste de aquellos que formaron parte de los sucesos reales? He tenido que afrontar amenazas. En este momento estoy haciendo parte de víctima por amenazas porque, como dije anteriormente, me tocó tocar fibras fuertes y grandes personajes que estaban involucrados en estos hechos, lo cual me ocasionó amenazas bastante delicadas donde me tuvieron que poner esquema de seguridad. ¿Crees que este libro contribuyó a preservar la memoria de aquellos que formaron parte de esta historia? Sí, para muchas familias fue gratificante que les restablecieron sus derechos fundamentales como el derecho a a la restitución de sus tierras. Para los actores violentos no es fácil aceptar la verdad. Por eso hablo de que hay un silencio negro y hay un silencio blanco. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro que aún no hayas hecho? He soñado con que esa historia llegue al cine. Hay mucho material probatorio, mucha evidencia física, muchos actores que influyeron en ese flagelo de esa violencia generalizada, muchas víctimas, y me gustaría eso, hacer un cine algún día con ese libro, llevarlo a las pantallas, sería una historia muy bonita. ¿Qué aspectos de la vida te generan mayor gratitud? Para mí es gratificante hoy en día ver esas familias que con tanto dolor han podido sacar víctimas que han sido confesados, ¿no? Desterrarlos, sacar sus muertos, como digo yo, eso es gratificante para mí, el poderles devolver un granito de alegría a esas familias. En el futuro, ¿hay algún proyecto o género en el que te gustaría aventurarte? A futuro quiero seguir plasmando esos hechos y esos casos emblemáticos que se ven aquí en Colombia, porque no solamente está el de la parcelación del Prado, hay muchos casos de muchas familias, porque el conflicto que se dio aquí en Colombia fue por el despojo de tierras, ya que todas estas tierras tenían carbón. Por eso hablo de que hubo muchas fibras que se tocaron y eso generó en mí y en muchas familias la angustia de las amenazas que me hicieron, porque salió a flote una verdad que estaba oculta y es una verdad que la pueden vivir muchos países a nivel mundial y que no todos se enfrentan a una situación como esta, la que es plasmar un silencio negro y un silencio blanco. El silencio negro de la víctima, que conoce la historia pero la tiene que callar, y el silencio blanco del victimario, que a pesar de que conoce los hechos, los calla. Por eso Luis Pedraza es la voz de los que no tienen voz. Gracias, Nisa, y a todo tu equipo de trabajo por permitirme en este momento ese espacio para poder hablar un poquito de ese libro Silencio Negro y Silencio Blanco.